Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 18 de enero para hablar, por supuesto, del tema que ocupará la agenda de este país en los próximos 6 meses, y son las elecciones. Las primeras serán el 13 de marzo, pero además también de un componente que se ha presentado, una polémica, y es la presunta participación en política de Claudia López por unos trinos o un escrito mejor que hizo a través de su cuenta en Twitter, haciendo referencia a una campaña política de otra colectividad. Por eso está con nosotros Alejandra Barrios, ella es la directora de la Misión de Observación Electoral. Doctora Barrios, bienvenida a Semana, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes y con todos los que nos están acompañando, viéndonos de manera virtual. Bueno, lo primero que hay que preguntarle es qué es la participación en política de un alcalde o de un gobernador, porque también es importante saber cuándo ocurre esto. Mira, nosotros tenemos en Colombia una prohibición que no es normal en el resto de los países democráticos, y es que se prohíbe a alcaldes, gobernadores, al presidente de la República, a los secretarios de despacho de alcaldías de gobernaciones, a los diferentes ministros y anexos de gobierno, de salud, y a los directores de empresas públicas, entre otra gran cantidad de funcionarios públicos, electos o no, a participar en contiendas electorales. ¿Cuál es la razón de esta prohibición que se establece a través de mandato constitucional en el 2004? Es evitar la parcialidad en la función pública. ¿Qué es lo que se está buscando? Que absolutamente todos los funcionarios públicos, sean electos o no, sean imparciales en la función que están desempeñando, que prevalezca siempre el interés general sobre los intereses particulares que se pueden denotar en campañas electorales, y que se mantenga también la libertad política de sus funcionarios, de las personas que están a su cargo, y que en ningún momento algún funcionario de menor rango o contratistas se puedan sentir cohibidos de expresar una postura política diferente a aquel que en ese momento tiene un mandato de alcaldía, de gobernación o de presidencia de la República. Claro, y en este sentido, doctora Barrios, usted conocerá el trino de la alcaldesa Claudia López, que ha generado mucha polémica desde todos los sectores. ¿Usted considera que en el caso de la alcaldesa de Bogotá podría configurarse una participación en política? Pues mira, no es lo que considera la misión de observación electoral. Claramente este es un tema que va a llegar a la Procuraduría General de la Nación, y es la Procuraduría la que tiene que determinar si estamos frente a un tema de participación en política o no. Pero lo que yo sí puedo hacer es, puedo recordar que hay 4 reglas que se establece en diferentes mandatos que tenemos en nuestra legislación. Tenemos un artículo constitucional que de manera específica nos está diciendo que los funcionarios públicos no pueden tomar parte en las actividades de las agrupaciones políticas, ni tampoco en las controversias políticas. Desde que empezaron las redes sociales, las controversias políticas no es solamente aquellas que se puedan dar a través de los medios de comunicación tradicionales o a través de eventos públicos. Controversias políticas también se pueden entender aquellas que se dan a través de las diferentes redes, sea esta o plataformas como Instagram, Twitter, Facebook, etc. También nos está diciendo el Código Único Disciplinario que no se puede utilizar el empleo para apoyar una campaña política o presionar a particulares o subalternos para que se influya en el proceso electoral, que no se puede participar o intervenir en política utilizando el poder que tiene cualquiera de los mandatarios electos o nombrados para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, y que no se puede, y sobre todo creo que este es lo más importante, utilizar bienes y servicios del Estado para favorecer campañas electorales. En términos de los pronunciamientos de la alcaldesa, digamos, creo que claramente son desafortunados. Como autoridad y primera autoridad de la capital de la República, debe abstenerse completamente de cualquier intervención de política. Para eso están los partidos políticos, el partido al que pertenece, los candidatos, los representantes políticos de sus partidos, y más bien recordar siempre que ella gobierna para la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá, independiente de la postura política de estos ciudadanos, y que es mucho mejor en una contienda electoral, sobre todo tan crispada como esta, que los mandatarios se dediquen a la administración de la ciudad y no a
participar en polémicas o controversias políticas a través de cualquiera de los medios. Y sin duda, este es un llamado para todos los alcaldes, gobernadores, funcionarios públicos, doctora Barrios, pero ya quiero hacerle otra pregunta, pero antes vemos que ahí usted tiene un acompañante, su mascota. Corozo. ¿Corozo? Corozo, sí. Está por ahí, está viendo a ver cómo huye. Ahí está pendiente de la entrevista, pero ¿cómo así que cómo huye? ¿Se quiere ir de donde está? Pues yo creo que está esperando a que abra la puerta para salir. Le está oliendo almuerzo afuera. ¿Y usted, doctora Barrios, su mascota es el gato o perros también tiene? No, soy más gatuna, aunque también tuve un perro durante 14 años, bellísimo, amoroso, pero no soy, en este momento soy gatuna. Y usted ha visto también que el tema de las mascotas, bueno, cada vez por supuesto hay más amor por los animales, se lucha contra el maltrato animal y hemos visto a varios candidatos en medio de la campaña con mascotas. Hoy, por ejemplo, Ingrid Betancourt fue con su perrita Flor de año y medio y ya cada vez es más habitual y más con este tipo de conexiones virtuales ver a las mascotas. Pero continuemos con el tema, doctora Barrios. Entonces, este llamado de la MOE por supuesto también es con miras a este proceso en los que estamos a todos los alcaldes, gobernadores y funcionarios públicos. Exactamente, es a todos. Esto incluye también a los funcionarios de más alto perfil del Ejecutivo Nacional, que tampoco deben intervenir en política, hacer ningún tipo de comentario frente a las candidaturas que se están presentando. Y yo te señalaba al inicio que normalmente esta prohibición no estaba en otros países, que es lo normal de ver en Francia o ver en Estados Unidos, en los países europeos, en España. Inclusive en otros países de América Latina, y es que quienes son mandatarios, sean alcaldes, gobernadores, desde la misma presidencia de la República, y eso lo vemos en Estados Unidos, participan activamente en una campaña política, no solamente a través de sus pronunciamientos, no solamente activamente en los debates que se dan en las redes sociales o medios de comunicación, sino también a través de la financiación de las mismas campañas. En la Casa Blanca hemos visto que se hacen eventos para financiar campañas, sean de demócratas o republicanos. En Colombia está prohibido, y está prohibido por una razón muy fuerte. Nuestro sistema presidencialista y nuestra baja calidad en la comprensión de la competencia democrática y la concentración de poder que tienen los electos, especialmente para cargos de alcaldías, gobernadores, presidencia de la República, hace que tengan muchísimo poder. Y eso puede terminar distorsionando la competencia electoral y lamentablemente también puede terminar generando predilección por determinadas posturas de los funcionarios que pertenecen a esas entidades. Por eso está esa prohibición. ¿Qué hace falta? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Desde el 2004 se le ha venido pidiendo al Congreso de la República que haga una ley estatutaria en la que desarrolle de manera específica cuáles son los alcances de estas prohibiciones, cuáles son las conductas permitidas y cuáles son las conductas prohibidas. No lo ha hecho. Y esta es un vacío muy importante porque no tenemos de manera específica ni las sanciones ni cuáles son las prohibiciones que tienen los funcionarios públicos cuando estamos en procesos electorales. Por eso le corresponde a la Procuraduría General de la Nación señalar si se encuentra frente a una participación en política o no y definir cuál es la sanción que se tiene en esa participación en política. Y tenemos diferentes formas de participación en política. Cuando estamos hablando de mecanismos de participación como las elecciones o de mecanismos también de participación como las revocatorias de mandato, que es además... el caso de Medellín, por ejemplo. Exactamente, de Medellín, de Cúcuta y de otras ciudades que están en este mismo proceso donde se ha levantado una polémica muy grande frente a si la persona que va a ser revocada o no tiene derecho o no a intervenir en ese debate ciudadano, y lo que ha venido pasando en otros procesos electorales es que esa autorización está. ¿Qué es lo que está completamente prohibido? La utilización de bienes y servicios del Estado, es decir, con los impuestos de las personas donde se hace revocatoria de mandato no tiene por qué pagarse ni publicidad, ni spot, ni vallas, ni carros, ni se puede utilizar las entidades del Estado para favorecer o no la revocatoria de mandato. Pero pues obviamente un alcalde, un gobernador
que está en curso de una revocatoria de mandato tiene que hacer una rendición de cuentas y sus funcionarios tienen que hacer rendición de cuentas, porque el debate precisamente es si está cumpliendo sí o no con las propuestas que hizo durante su campaña y en su plan de gobierno, que es lo que radican ante el Consejo Nacional Electoral. Ese es el centro del debate y obviamente si uno está en ese debate, ponerle un esparadrapo a esa autoridad para que se defienda no tiene muchísimo sentido cuando lo que se busca es tener mayor información. Por eso marcamos una diferencia entre participación en política cuando estamos hablando de elecciones o participación en política cuando estamos hablando de la evaluación de una gestión pública. Esto es importante, doctora Barrios, porque en el caso del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien está afrontando un proceso de revocatoria, bueno, hay unos mecanismos, él insiste en que hay algunas falencias en esta recolección, pero él dice, mire, me quieren revocar, yo tengo que defenderme, tengo que mostrarle a la ciudadanía lo que he hecho. Hay quienes dicen que él no puede hacerlo, de hecho hubo un llamado de la Procuraduría también, pero entonces con lo que usted aclara, doctora Barrios, el alcalde sí puede hacer esta rendición de cuentas, pues a fin de cuentas es para lo que lo eligieron, para trabajar. A nosotros nos gustaría muchísimo, y como lo señalé en un principio, es la Procuraduría quien toma la decisión, pero nos parece muy importante que la Procuraduría haga una aclaración y una ampliación de lo que señaló sobre la forma en que un mandatario que entra en un proceso de revocatoria interviene en ese proceso de revocatoria. La experiencia que hemos tenido hasta ahora, lo que nosotros hemos observado hasta ahora, es que inclusive en la legislación se encuentra los periodos en los que se puede, por ejemplo, inscribir la campaña a favor y en contra de la revocatoria de mandato. Se tiene que hacer toda la presentación de los gastos, de los recursos, el monto, el origen y el destino de los recursos que les son donados para apoyar o para no apoyar la revocatoria de mandato a las dos o las diferentes campañas que se presenten en este sentido. Una aclaración por parte de la Procuraduría General de la Nación sería muy importante porque además sobre esto ya tenemos posturas tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional. Pero nuevamente aquí nos encontramos con el mismo vacío del Congreso de la República. Ni el Congreso de la República ha reglamentado mediante ley estatutaria la participación en política de funcionarios públicos en procesos electorales y tampoco ha reglamentado, ha guardado silencio frente a cómo debe ser de manera específica esa participación en política y los alcances cuando estamos hablando de mecanismos de participación ciudadana como la revocatoria de mandato. Y finalmente, doctora Barrios, y cambiando de tema, faltando 4 o 5 días para cerrar el proceso de inscripción de cédulas para las elecciones al Congreso, la consultamos sobre el tema de la inscripción. En ese momento se rodeaba las 800.000 inscripciones y llegó a 2.600.000 aproximadamente. La verdad, la expectativa se cumplió y superó las cifras de 2018. Ya con este número de inscripciones, ¿quedaron ustedes como observadores más tranquilos con este proceso? Todavía falta una parte, ¿no?, que es muy importante, y es que de acuerdo a los datos de la registraduría, el 60% de esas inscripciones se efectuaron a través del aplicativo que para esto destinó la registraduría. ¿Qué es lo que la registraduría ha dejado claro? Es que todavía estamos en un proceso que se va a demorar más o menos 2 semanas en la que va a ser la verificación de estas inscripciones que se hicieron de manera virtual. Así que todavía el dato definitivo no lo tenemos. Hay que esperar a ver, una vez se haga la depuración, cuál es el dato definitivo de inscripciones que se realizaron, cuáles van a ser validadas, cuáles no. ¿Qué nos preocupa sobre estas 2 semanas en las que se hace todo el proceso de validación de las inscripciones? Que precisamente se tienen 4 días que se terminan que se vencen esta semana, en la que días hábiles en la que cualquier ciudadano podría impugnar inscripciones de cédulas. Yo no sé si se acuerdan, pero para los que han estado haciendo seguimiento a temas electorales en pasados procesos electorales, llegan ciudadanos al Consejo Nacional Electoral y llegaban a la misión de observación electoral con una resma de fotocopias donde aparecían las inscripciones de los puestos de votación y
ellos mismos identificaban o decían, vea, esto es una misma persona la que hizo la inscripción, estas cédulas están incompletas, nosotros queremos anular este grupo de inscripción de cédulas. A partir de un análisis de eso, el Consejo Nacional Electoral tomaba la decisión de anular unas cédulas. Debido a que no tenemos los datos finales, pues aquí vemos que ese procedimiento de solicitud de anulación de cédulas no se va a hacer como se hacía tradicionalmente. Nosotros le preguntamos a la registraduría, estamos esperando su respuesta para ver cómo se va a proceder cuando son ciudadanos los que tienen dudas frente a este tema, pero también es muy importante que la Fiscalía General de la Nación acceda a las inscripciones que se hicieron virtuales para determinar en qué municipios se hizo más de 6 inscripciones en la misma IP, se permitían máximo 7, para determinar si hubo transhumancia electoral o si eso se está encubriendo una compra o venta de votos. Pues doctora Alejandra Barrios, gracias por haber estado aquí en Semana y la estaremos consultando y hablando, por supuesto, porque ya entramos de lleno en la campaña. Elecciones al Congreso el 13 de marzo, las consultas además de las coaliciones para la presidencia de la República y el 29 de mayo la primera vuelta presidencial. Gracias por haber estado con nosotros. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Invito a todos los ciudadanos, cualquier anomalía, irregularidad, delito electoral, por favor, denuncie en la URIEL del Ministerio del Interior a través de un mail o denuncie en www.pilasconelvoto.com. Infórmenos, nosotros toda esa información se la pasamos a las autoridades para que la revisen y decidan si hay o no delitos electorales. Muchísimas gracias. Pues ahí está la invitación para que ustedes, por supuesto, también tengan una vigilancia, una participación activa en estos procesos electorales. Gracias por estar con nosotros. Ingresen por favor a www.semana.com para que estén informados de todo lo que pasa en Colombia y el mundo. Y ya saben, a nosotros nos ven a través de nuestras redes sociales. Que tengan buen día.